Bien, dejar de escuchar a la parte loca que me cuenta una historia acerca de que yo soy un personaje llamado Silvina que ahora está explicando acá esto. Ay, lo estaré haciendo bien. ¿Estaré diciéndole a estas personas lo correcto? Y luego después hablarán bien de mí. Imagínense, si yo pensara todo eso, ni me siento acá. Directamente me pongo a hacer otra cosa. Ni me siento. No. Esto se trata de crear espacio. Eso es limpiar. Espacio en mi mente, donde yo dejo de pensarme, de que qué sé yo qué. No sé nada. Porque la mente que cree saber es esa. Esas son las memorias. La que cree saber. Bien, vamos a hacer un alto. Veníamos con el dibujo, porque si no... Les había dicho que esta parte llamada supraconsciente, que es la que nos mantiene conectados acá con esta inteligencia divina, si queréis una S yo, ¿no? ¿Qué pasa? Ahora, como debido a las memorias, apareció un consciente, que sería este que yo les dije que es el observador, el que mira la peli. Bien, yo creo ser este. Estoy acá. Pero hay muchas cosas, todas esas memorias dolorosas, yo las he negado. Y ahora están acá, en mi subconsciente. ¿Sí? Por eso la mente está dividida. ¿Sí? En un consciente y un subconsciente. Claro, la parte subconsciente es más grande que el consciente. ¿Vieron el dibujito del iceberg? Es apenas un poquitito de lo que yo soy consciente. Yo no soy consciente de todo lo que está sucediendo. Ahí donde está todas esas memorias, yo no soy consciente de eso que está pasando. Pero mi vida se está proyectando desde acá, desde estas memorias subconscientes. Entonces, ¿dónde está el cambio que me propone Ho'oponopono? En que yo, como conciencia, ¿sí? Como conciencia, tengo el poder de elegir. Yo puedo elegir, puedo decidir. Limpiar, dice Ho'oponopono, o no limpiar. Engancharme o soltar. O sea, el doctor le nace como un ganchito acá, donde están las memorias. Seguir enganchado acá, a lo que me dice mi mente parlanchina y loca, y que se siga proyectando la peli de dolor y sufrimiento, o elijo darme cuenta que esta mente, vamos a hacer una flecha para arriba y una para abajo, que es la causa, es la que produce los efectos. Todo, ¿sí? Está en mi mente. Todo está en mi mente. Pero yo para ir a esta causa con C mayúscula, que es la que me recuerda quién soy yo primero tengo que elegir soltar. ¿Y qué es elegir soltar? Porque cuando yo haga este movimiento y elija soltar en mi mente, entonces, sí, esta inteligencia se va a encargar de transmutar, vamos a poner la T de transmutar, todas estas memorias. Pero no es que las va a transmutar y ahora las va a convertir en pajaritos rosas y cosas bonitas, porque ¿vieron? La mente programada imagina muchas cosas. No, es que voy a tener paz, porque Ho'oponopono es para alcanzar la paz. Pero parece ser que todos los que explican Ho'oponopono no apuntan ahí. No, te dicen vos, practica mucho para que te venga el dinero. Practica mucho para atraer cosas. O sea, mezclamos el Ho'oponopono con la ley de atracción, con qué sé yo cuántas cosas. Bien. No, el Ho'oponopono no me dice nada de todo eso. Me dice, mira, vos sos responsable como mente, ¿sí? De todo esto que estás viendo acá. Esto que estás viendo es una película que se está proyectando, ¿bien? Pero hay una parte en tu mente que puede decidir cambiar la película. Pero vos no sabés para dónde va a cambiar la película. No.
Ahora tu película, que era agitada, en la cual yo sufría, ¿sí? En la cual estaba ahogándome, ya que no sabía qué hacer, que estaba totalmente desesperado. Ahora, ¿sí? Vas a poder acceder a esa otra parte de tu mente que no para vos. Estamos hablando de que si vivía, no sé, en un pueblito, ahora voy a vivir en el palacete del rey no sé cuánto, porque no sé. Puedo seguir viviendo en el mismo lugar, porque es lo que corresponde. Corresponde estar en este lugar. Pero ahora lo voy a ver desde la paz, ¿sí? Porque va a estar siempre, como dice Ho'oponopono, actuando en mí esa inspiración que me va a guiar. Pero no es que me va a guiar a mí como personaje, me va a decir, ahora a la izquierda, ahora a la derecha, ahora para adelante, ahora vamos para atrás. No. Sino que me va a guiar a mí como quien soy. Mi mente va a estar clara, va a estar con espacio, voy a estar en el estado cero, porque no va a haber memorias, porque no es que no va a haber memorias, que significa que se volaron las memorias, no, que no va a haber memorias significa que hay espacio, que hay luz, que hay claridad, que ahora puedo ver realmente. Es como si a mí me hubiesen convencido de que adentro del ropero hay un monstruo terrible, malo, ¿sí? Y yo vivo toda mi vida creyéndome que eso es la verdad. Bien, que si yo abro la puerta del ropero, el monstruo me come. A medida que vamos clarificando y limpiando nuestra mente, ¿qué va a pasar? Que me voy a animar a acercarme a la puerta del ropero, porque ahora voy a confiar en la vida que soy. Voy a abrir la puerta y me voy a dar cuenta que el monstruo no estaba, que era toda una imaginación mía. Así es nuestra mente, peliculera, inventa cosas. Nosotros vivimos un mundo imaginario, en el que inventamos cosas para justamente hacernos sufrir, porque somos totalmente adictos al sufrimiento, adictos al autocastigo, a la autocondenación. Y cuando no estamos en el auto, estamos en el afuera. Entonces, juzgo a todo el mundo, condeno a todo el mundo, ataco a todo el mundo. Estoy en lucha. Pero resulta que yo creo que la lucha es entre mí, esta que creo ser, y el mundo. Pero resulta que la batalla se está librando dentro de mi propia mente y yo no me doy cuenta. Por eso busco placer en el mundo, en el sentido de que busco que me pasen cosas lindas que yo creo que para mí son lindas. ¿Bien? Porque claro, hay una idea en nuestra mente que nosotros sabemos más que Dios. ¿Vieron cuando decimos, ay, pero primero está Dios y después está Él? ¿Qué se piensa? ¿Que sabe más que Dios? Bueno, así somos todos, sabemos más que la vida. Somos muy listos. Hasta que llega un punto en que la vida te pone de rodillas, ya no sabes para dónde ir, y entonces ahí decís, tiene que haber otra manera, no puede ser. No puede ser esto verdad que me está pasando en mi vida. Dejo de achacarle las culpas a Dios, o a los demás, o a lo que pasa, y asumo la total responsabilidad de que si yo me siento así, es porque quiero. Esto tiene que ver con lo que siento. Yo, el que soy, y no esta. ¿Bien? Mi mente es la que está experimentando la película. Lo que pasa es que mi mente está identificada con esta. Entonces yo creo ser esta. Y es lo normal aquí. Todos queremos ser este cuerpo. O los otros cuerpos. Bien. Pero mi cuerpo no es el que determina lo que me pasa. No, es mi mente la que determina lo que me pasa. O no me pasa. Ahí está el poder. Cuando yo recuerdo que soy la mente. O sea que yo soy el que soy. ¿Sí? Por eso la oración del Ho'oponopono dice,
Yo soy el yo. ¿Quién es el yo? ¿Qué yo? ¿Este yo? No. Está hablando de ese yo en absoluto. La paz del yo, dice. ¿De qué yo? ¿De qué yo? Habla del de la unidad, del único yo que hay. ¿Bien?